no todas mis cepas eran pérdida del gusto, pérdida del olfato. Sabías que tenías COVID cuando ya tenías compromiso respiratorio, ¿cierto? Claro. Esto decía, ¿tienes algo que es similar a una gripe? COVID. ¿Sí o no? Eso es lo que hemos estado observando en todos los medios de difusión. Tienes síntomas de gripe y sospechas que podrías haber estado en contacto con un infectado de COVID, andaste la prueba rápida, ¿cierto? Eso es lo que se podía asumir con todas las variantes. ¿La Omicron también te decía eso? Sí, pero ahora que estamos observando que hemos obtenido adicionalmente. ¿Por qué? Porque al bajar los casos, gracias a la vacunación, ¿cierto? Puedo yo tener, ¿qué cosa? Ahí es la gripe. Ahora sí voy a decir que es gripe, ¿verdad? Ya te está dando una ayuda para decir. Tomando en cuenta lo que su compañera ha estado diciendo, dice que ha cambiado que ha cambiado el virus. ¿Y cómo ha cambiado? Tenemos que saber cómo es la estructura del virus. Pregunta, ¿así es el virus del coronavirus? ¿Esa es su forma, su estructura? ¿Se parece a esto? Esta es la forma del coronavirus. Este es el dibujo del coronavirus. Este es el coronavirus. ¿Se parece a este? ¿Han visto dibujos del virus? ¿Se parece o no se parece? ¿Está? Pregunta, ¿qué es lo que siempre han estado diciendo los medios de difusión acerca del tipo de cambio que ha ocurrido en el virus? Han dicho cambio de forma, por ejemplo. ¿Qué significa cambio de forma? Que si este es el virus del COVID, antes era solamente redondo, sin los palitos. ¿Antes era así? No. Entonces, ¿qué ha dicho que ha cambiado? La variante. La variante. Pero ¿cómo la diferencia? Si no ha cambiado su forma, ¿cómo ha cambiado? Ya, pero ¿cómo yo lo observo? En mi paciente, profesora, claro que sí. En mi paciente, porque ya voy a tener ese tipo de diferencia. Pero ¿qué pasaba con los otros que tenían las idóneas? Hasta esta KP3 tiene esa forma. Ese cambio, ¿cómo lo voy a tocar? Hay pruebas específicas para saber el tipo de cepa o COVID. Claro, PCR. Claro. estamos hablando de pruebas, no estoy pidiendo pruebas. Es lo que dicen que voy a variar de cepa en cepa. ¿Síntomas? ¿Los síntomas? Ya, pero ya no estamos hablando de clínica. Algo siempre decirá. El cambio genético ¿Pero de qué? de su estructura interna del virus, de su ADN o ARN. Para que se observe ese tipo de clasificación de cepas es porque ha variado algo, ¿cierto? En su material genético, pero de todo su material genético. A eso es a lo que me refiero. De todo su material genético, ¿qué ha cambiado? Ya, claro, si se modifica el ADN, se modifica el ARN mensajero. ¿Qué es lo que decían siempre de ese virus? Hoy, tal cosa ha variado, tenemos esta cepa. Entonces, así a priori, si no sabemos qué cosa nos tenemos que ubicar, ¿qué parte de ese material genético ha cambiado? Yo solamente voy a ver mi clínica, como le han dicho en el video. Me han dicho que hay esta cepa, pero ¿cómo han llegado a la conclusión que es una diferente? Porque, ¿Por antígeno? por su ¿Antígeno? antígeno también.
JN1 con el KP3. ¿Se entendió hasta ahí? Pregunta, ahora sí. El SARS-CoV-2, ¿qué tipo de virus es? ¿Qué tipo de virus es? Con respecto al material genético, hay varias clasificaciones. ¿Qué tipo de virus es? ¿Cómo? A, R, B. Si dentro de esa cosita redondita que veíamos aquí, tengo ARN, ¿cómo obtuve mi ADN? Porque el genoma es ADN. ¿Cómo obtuve ADN? ¿Se puede obtener ADN a partir de ARN, chicos? La retrotranscripción. Yo voy a hacer mi retrotranscripción. Entonces, ¿qué hemos hecho para obtener esto? La retrotranscripción. Y ahora, ¿cómo hallo todos esos cuadritos, amarillo, naranja, moradito, que es la información del ADN del virus? Tengo que aplicar una técnica llamada secuencia. ¿Qué significa secuenciamiento? ¿Saben? Veredor. ¿De qué? Saber la secuencia, averiguar la secuencia, saber el orden, saber la secuencia y saber su orden. Del ADN. ¿También se puede hacer del ARN? Sí. Pero el ARN se produce solamente a partir de ADN. ¿Tú puedes producir ARN a partir de ARN? No. Necesitas tu ADN. Si no, no pasa nada. Eso es transcripción. Correcto. Entonces, ¿cómo averiguo la secuencia, el orden del ADN? Hallando esto de acá, BP. Su traducción es, BP significa lo siguiente. BP significa pares de bases. Alguno de esos dos nombres lo pueden relacionar con el ADN, pares de bases. La base nitrógena. Entonces yo voy a... ¿Y en dónde está la base nitrógena? Yo voy a agarrar este nombre, voy a decir base nitrógena. ¿En dónde, en qué parte de mi ADN tengo base nitrogenada? Muy bien. ¿De qué está constituido el ADN y qué contiene la base nitrogenada? Está constituido de azúcar. También Núcleo. El núcleo. Entonces yo voy a tener base nitrogenada, ¿qué más? ¿Qué más se une en la base nitrogenada? Una fructosa, una azúcar. Un azúcar, una pentosa. ¿Qué más se une? Y un grupo fosfato. Listo. Entonces, la unidad mínima de tanto ADN como ARN tienen año. Y en ese ADN y ARN me baso en su base nitrogenada, va a ser la redundancia, para obtener las pares de bases y saber ¿qué cosa? El orden, una secuencia. ¿Y por qué quiero saber la secuencia? Para hallar mis cepas. Mis cepas. La variación, la variante.
JN1 es igual a la KP3, sí. En la 13.468, ¿son iguales las letritas entre las dos? Sí, no. ¿En cuál de todas estas letritas me voy a fijar la diferencia para tener cepas? En la S. ¿Qué será la S? Lo que está cambiando. Lo que me va a permitir diferenciar. Entonces comenzaría, mira aquí cómo merece usted. 21.563, hasta no sé qué letra es, porque no está puesto. La proteína, ¿se acuerdan de la proteína? La proteína spike. Entonces tengo la proteína spike, que siempre lo hablaban en los medios de difusión, diciendo que es la que está siendo cambiada. Entonces yo voy a tener letritas de ¿qué? De bases nitrogenadas. ¿Cuáles son las posibles letritas de bases nitrogenadas? ¿Cuáles son? A de adenina, ¿qué más? C, G y T. Esto es para el ADN, correcto. Entonces yo voy a ver puras letritas acá. Letra, 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 letra. Pero como yo tengo aquí que eso es lo que me diferencia mis cepas, tengo que hacer un resaltador, hacer un zoom. Y acá está lo que está constituido el gen de la proteína spike para producir la proteína spike. Si yo quiero la proteína spike, tengo que hacer transcripción y grado. ¿Cierto? El dogma de la biología molecular. ¿Está? Conozcamos la proteína spike. La proteína spike tiene su unidad 1, su unidad 2. Acá está cada una de las cosas. Señalados, señalados, señalados. Con numeritos también. Por supuesto, tenemos que ver cómo se diferencia. Pregunta. Cuando yo veo esta proteína spike, ¿será toda la que cambiará? Es una fracción de tipo 1, parece. ¿Cómo sabemos ahí? Cuando me han dicho ahí los anticuerpos. Membrana del virus, membrana de tu linfocito. El linfocito va a tener ¿qué cosa? El anticuerpo. Este es su nombre. No vamos a, no se puso límite. Pero les digo que está el anticuerpo presente y expresado. Aquí está tu proteína. Subunidad 1, subunidad. ¿Dónde está interactuando el anticuerpo? ¿Con toda la proteína spike? ¿Sí o no? Con la fracción segmento 1 nada más. Solamente la subunidad 1. De la subunidad 1, ¿toda al 100% interactúa con el anticuerpo? No. Bien. Entonces, ¿cuál es esa parte que está haciendo interacción aquí? Todo el CRBD. Y con mayor frecuencia estos de acá, todos estos de acá. Esto es la zona caliente, hotspot. Ahora, ¿son todas las letritas? No. ¿Qué estamos haciendo? A pesar de que ustedes crean que ya utilizar el ADN, que es bastante específico, bastante, no todo el gen va a mutar. De esta puede mutar una zona específica. ¿De qué va a depender? De cómo el virus interactúa y quiere revocar este reconocimiento por el anticuerpo. Entonces no va a hacer todas estas letritas cambiadas por mutación. Por eso es que no dice
¿Puede generar la misma enfermedad? Sí y no. Por esa capacidad de tener de cambio. Muy bien. Preguntas hasta acá. ¿Se entendió entonces? Que esto es lo que nos vemos en otro lado. Ya cómo se manifiesta la replicación, cómo yo veo la fisiología, eso lo veo de manera general. Yo no me voy a poner a explicar eso cuando lleguemos a enfermedades. Entonces, para culminar con la introducción, yo tengo aquí el linaje Omicron. ¿Qué significa linaje? Y el Omicron. El Omicron significa que acá tenemos la JN1 y tenemos el K2. ¿Qué significará estas flechitas? La respuesta está en la palabra linaje. ¿Qué significa linaje? De la cepa BA2 ha habido dos variantes, ¿no? La BA2.10.1 y BA2.36. Ya. Y eso sucesivamente ha ido variando, o sea, ha sufrido mutación para formar el XBB, el JN1, y eso a su vez ha ido así, Podría decir hasta que llegar a terminar como KP2 y el TLIT. ¿Alguien más quiere decir algo? se podría decir que es como su, o sea, entre comillas, ¿no? Su árbol genealógico, cómo ha evolucionado, por así decirlo. Esa es la respuesta. El árbol genealógico del Omicron. Pregunta. ¿Necesita el Omicron otro Omicron para hacer su nuevo Omicroncito? Me autorreplico, ¿correcto? A pesar de que puedo ser idéntico, hubo variaciones, pero yo fui del origen. Por lo tanto, he creado un descendiente con variabilidad. ¿Qué significa variabilidad? Que he creado una nueva cepa. Entonces, ¿puedo reconocer quién fue primero? Sí. Y eso me hace formar parte de un árbol genealógico. Pero como no está constituido por papi y por mami, y estamos relacionándolo a nivel de genes, se llama linaje. Se llama linaje. ¿Qué significan esas letritas que están en las flechas? Eso significa las mutaciones. Pregunta, ¿está ahí la A, C, G? Sí, por ahí deben estar puestas. Por ahí deben estar puestas. Pero no, mira, la B. ¿Qué cosa? ¿Es una padina, algo así? No. ¿Qué será entonces? Van a ser aminoácidos. Por ejemplo, ahí dice S486. ¿Ven? ¿Qué aminoácido significa la S? Serina. ¿Y qué significa el P? ¿Se acuerdan? ¿No hay otra más que se? ¿Qué significará el 486? La ubicación en la proteína, no en el ADN, ¿ah? Porque si no colocaría aquí, por ejemplo, si fuera en el ADN diría adenina 486 timina. Esto es lo que yo observo en la cepa. ¿Qué quiere decir? Que mi mami en la 486 tenía la serina, ahora yo tengo en la 486 prolina. Y ya soy hija de mi mamá. ¿Cómo he obtenido esto? Porque he hecho la ubicación ordenada de las letras de las bases micro. ¿Y qué me permite? Ubicar las variantes que me ayudan a tener un diagnóstico diferente. ¿Se entendió hasta aquí? ¿Sí? Listo. Por eso, el objetivo
de esta sesión es que ustedes sepan manipular estas secuencias, tanto de ADN como de ARN. Por eso tenemos que sabernos las bases nitrógenas. ¿De quién? Del ADN y del ARN. Y también después de los aminoácidos. Como son muchos, obviamente no vamos a tener memoria, ¿no? Se le va a dar la tablita. Y después, cuando nosotros sabemos cómo es la original o cómo es la progenitora, puedo saber cómo ambas. ¿Se entiende? Muy bien, de manera rápida. ¿Dónde tenemos nuestro material genético? Nosotros, ¿y ahí quién está? El señor bacteria con flagelo. ¿En dónde tendrá este ADN? En su citoplasma. Entonces, yo voy a observar aquí que si soy eucariota, mi núcleo va a contener el ADN, que es de doble cadena. Y también tengo ARN, que es de una sola cadena. ¿Qué tipo de ARN ubicaré? ¿Hay cuántos tipos de ARN? Ribosomal, mensajero, transferencia. Correcto. ¿Cuáles habrá en el núcleo? Transferencia, ¿cuándo lo uso? Para la traducción. Entonces, en el núcleo de traducción, ¿qué me queda? El mensajero y el ribosoma. Entonces, esos son los que yo puedo ubicar en el núcleo. Ya hemos hecho casi todo, ¿cierto? Allí en la introducción, pero vamos a repasar. Yo tengo aquí mi base nitrogenada unida a mi pentosa por un enlace glucosílico. Estas dos unidades se va a llamar nucleósido y termino con la adición de hasta 3 moléculas de fosfato para formar el llamado núcleo. Y de ahí, dependiendo de la cantidad de fosfatos, tengo un número diferente, un nombre diferente. Para aclarar, sea solamente con un fosfato, con 2 o con 3, todos se llaman nucleótidos. Cualquiera se llama. Dos tipos de base nitrogenada, pirinas y pirimidinas. Hay que recordar bien eso. A partir del nucleósido yo formo nucleótido mediante la adición de mis fosfatos. Miren, si sea 1, sea 2 o sea 3, yo lo llamo núcleo. Base nitrogenada más azúcar, nucleósido. Purina más adenina más ribosa, adenosina. Adenina más desoxiadenosina. Desoxirribosa se llama desoxiadenosina. Guanina más ribosa, guanosina. Guanina más desoxirribosa, desoxirribosa. Como yo voy a añadir 1, 2 y 3 fosfatos, el nombre me va a salir muy largo. Por lo tanto, voy a utilizar abreviaturas. Estas abreviaturas están compuestas por el nombre de la base nitrogenada, la letra, perdón, el número de los fosfatos y el fosfato. Si yo solamente tomara el nombre de la base nitrogenada, sería sí o no para tanto la adenosina monofosfato y la desoxiadenosina monofosfato las mismas letras, ¿cierto? Tengo que diferenciar quién tiene la ribosa y quién tiene la desoxirribosa. ¿Cómo hago esto? Coloco una D. Pregunta, ¿se entendió hasta ahí? ¿Sí? Cuando llego al uracilo, que se une la ribosa, uridina, uracilo más desoxirribosa, ¿se puede unir? ¿Se puede unir? ¿Por qué no se puede unir? El uracilo con la desoxirribosa. El uracilo es solo para ARN. Sería solo Sí. con ribosa, ¿no? Exactamente. Entonces, si yo observo que yo veo unido un uracilo a la desoxirribosa, sería una
entonces solamente voy a encontrar desoxitimina. Por lo tanto, si yo veo una timina unida a la ribosa, es una mutación. Entonces yo estoy tomando en cuenta, ¿qué cosa? Lo que está ocurriendo de manera normal. Aquí. Ya terminamos con la estructura. Tenemos que saber cómo yo voy a obtener esta secuencia. Saber el número 1 y saber el número 10. Y para ello me voy a utilizar de esta primera característica que es el enlace fosfo. Y se van a dar cuenta de la siguiente manera. Cuando yo formo el enlace fosfodiéster, en primer lugar siempre voy a tener dos núcleos. ¿Qué características tengo? 1, 2 y 3 fosfatos. 1, 2 y 3 fosfatos. Base nitrogenada, ahorita no me sirve. Base nitrogenada, pentosa, pentosa. ¿Qué significa esto, este número 3 y este número 5? ¿El número del carbono? El número del carbono de la pentosa. Listo. Si yo hago la interacción de estos dos nucleótidos para formar el enlace fosfodiéster, me tengo que fijar en el cambio de su estructura. El 1, cuando pierde 2 dividir, ¿cambió? ¿Cambió sí o no? El 1. El número 2, ¿cambió? A ver. Sí. Él fue el que cambió. ¿Qué carbono? 5. Ya no es igual que el 2. Para terminar de hacer mi enlace fosfodiéster, tengo que perder agua. ¿De dónde salió el agua? Del 1, perdón, del nucleótido 1 y del nucleótido. Comparemos con el inicio. Nucleótido 1. ¿Está igual? ¿Está igual? No. ¿Dónde está diferente? En el carbono 3. Ya es diferente. Antes tenía OH y ahora tiene O más P. El número 2. ¿Está igual que el inicio? No. ¿Qué cambió? El 5, ¿no? Cambió en el mismo. ¿Su carbono 3 cambió? No. Bien. Pregunta, ¿puedo distinguir el 1 del 2? ¿Por dónde? Por sus carbonos, ¿cierto? El 5, ¿es igual en el número 1 que en el número 2? No. ¿El carbono 3 es igual en el número 1 y en el número 2? No. Entonces puedo decir por sus carbonos 5 y 3 que este es el primero y este es el número. ¿Se entiende? Yo los puedo distinguir. ¿Por dónde colocaré el siguiente nucleótido? ¿Por arriba o por abajo? Por abajo. ¿Por qué? Porque acá yo tengo mi carbono 3 que hizo el enlace fosfodiéster. Entonces, ¿qué se dice cuando se forma el enlace fosfodiéster para formar el ADN? Que va a crecer